Había una vez en un rincón olvidado del mundo una pequeña aldea donde la gente vivía en paz aunque su vida no era fácil. La mayoría de ellos no poseían riquezas ni tierras, pero siempre se ayudaban mutuamente y compartían lo poco que tenían. Cada día se reunían a la sombra de un viejo árbol que estaba en el centro de la plaza para compartir historias. Las historias que más se contaban no eran de grandes conquistas ni batallas, sino de la bondad de Dios en sus vidas. Uno de los ancianos más sabios del pueblo siempre relataba la misma historia cada vez que se reunían. Decía que Dios nunca había dejado de observar a la humanidad, pero que a veces la gente no veía su presencia. Explicaba que muchos sentían que Dios estaba distante o que no escuchaba sus plegarias, pero lo que no comprendían era que Él estaba en todas las cosas, en los momentos más simples, en el sol que se levantaba cada mañana, en la brisa que acariciaba las mejillas o en la sonrisa de un amigo. Los aldeanos escuchaban atentos a las palabras del anciano, pero había un joven llamado Samuel que no lograba comprenderlo completamente. Samuel tenía muchas preguntas y sentía que aunque oraba y pedía con todo su corazón no veía respuestas. Un día decidió abandonar la aldea y buscar a Dios por sí mismo. Pensó que si iba a un lugar apartado o viajaba a tierras lejanas tal vez podría encontrarse con Dios de una manera más directa. Así que empacó lo poco que tenía y partió sin decir nada a nadie. Samuel recorrió montañas, valles y bosques buscando un signo de la presencia divina. Caminó por días y noches sin descanso, pero cada vez que miraba al cielo o al paisaje que lo rodeaba sentía que algo lo observaba pero no lograba verlo. Durante su viaje fue encontrando personas que le ofrecían ayuda o palabras de consuelo, pero él no podía dejar de pensar en que su búsqueda estaba incompleta. No era suficiente ver lo que otros veían ni escuchar lo que otros oían. Una tarde Samuel llegó a un pequeño pueblo en lo alto de una colina. Era un lugar tranquilo con pocas casas y gente amable. Allí decidió descansar y se dirigió a la plaza principal donde había un mercado. Mientras caminaba entre los puestos vio a un hombre viejo sentado en una esquina con una expresión serena en su rostro. Se acercó a él y le preguntó si conocía el camino para encontrar a Dios. El hombre lo miró fijamente y le dijo que no necesitaba ir a ningún otro lugar para encontrar lo que buscaba. Samuel, sorprendido, preguntó cómo podía ser eso posible si él había recorrido tantas tierras y no había encontrado lo que esperaba. El anciano sonrió y le respondió que Dios nunca había estado lejos de él. Le explicó que a veces las respuestas que buscamos están justo frente a nuestros ojos, pero que no sabemos verlas porque estamos demasiado centrados en nuestras expectativas y deseos. Le dijo que Dios estaba en su corazón, en sus pensamientos y en las acciones que realizaba con amor y bondad hacia los demás. Samuel sintió un vacío en su interior mientras escuchaba esas palabras. Era como si algo estuviera encajando en su mente, pero al mismo tiempo se sentía confundido. Le agradeció al hombre y continuó su viaje, pero esa noche algo cambió dentro de él. Mientras caminaba por un sendero de montaña se detuvo y miró las estrellas en el cielo. Entonces comprendió que no necesitaba buscar más allá de donde estaba porque ya estaba en la presencia de Dios. Las montañas, el río, el viento, los árboles y las personas con las que se encontraba a lo largo de su vida eran la manifestación de algo mucho más grande que él. La paz que había estado buscando estaba en su interior. Regresó a su aldea con el corazón lleno de gratitud y humildad. Ya no buscaba respuestas fuera de sí mismo sino dentro de su propia vida. Entendió que la presencia de Dios no siempre se manifestaba en los momentos extraordinarios sino en los pequeños gestos de bondad, la paciencia y la comprensión. Aprendió que la verdadera paz venía de aceptar la vida tal como era y confiar en que todo tenía un propósito incluso cuando no podíamos verlo de inmediato.
Años después Samuel se convirtió en el sabio del pueblo y comenzó a contar su propia historia. Les decía a los más jóvenes que no debían buscar a Dios en lugares lejanos ni esperar señales especiales porque Dios ya estaba con ellos en cada paso que daban. Les enseñó que vivir con fe y amor era la manera más pura de estar en su presencia. Y aunque nunca vio a Dios de la forma en que lo había imaginado al principio, comprendió que la verdadera conexión con Él se encontraba en el corazón de cada persona y en el mundo que nos rodea. Así el pueblo continuó viviendo en armonía y paz, cada uno encontrando a Dios a su manera en el día a día, en los actos sencillos y en la quietud de su propio ser. Y aunque el sol se ocultara al final de cada día, ellos sabían que la luz de Dios nunca se apagaba porque siempre estaba dentro de ellos guiándolos en su camino. Este es un relato de cómo muchas veces buscamos respuestas lejos de nosotros cuando en realidad todo lo que necesitamos ya está en nuestro interior. La verdadera conexión con lo divino no depende de un lugar específico, sino de la forma en que vivimos nuestras vidas y tratamos a los demás. Dios está en el amor, la paz y la bondad que ofrecemos al mundo.